Claro, porque el rector ya dijo que por lo menos el primer cuatrimestre del próximo año va a seguir siendo virtual. Y yo creo que todavía es, sí, temprano, digamos, poder asegurar algo, ¿no? De si se va a poder hacer la presencialidad. No, no sabemos qué puede llegar a pasar. Claro, y a nivel nacional las otras universidades ya supuestamente ya quieren abrir y volver a la presencialidad. La verdad que no, es medio difícil todavía poder asegurar qué es lo que va a pasar. Nosotros Bueno, estamos en el segundo cuatrimestre, así que calculo que, no sé, esperemos. encima, tengo entendido que la fecha de cierre de este cuatrimestre es el 20 de este mes, o sea, ya prácticamente ya estamos finalizando. Claro, sí, sí. Sí, sí, de hecho nosotros, ustedes no lo saben, pero la semana que viene, ya la próxima, tomamos el parcial, ¿no, doctor? ¿Así era? Sí, ya está hecho el parcial. Ah, listo. Ujú. Va, lo hizo el ingeniero Sacur, ¿no? Eh, En el nosotros todavía no lo pudimos resolver. Ah, segundo. goma cordobesa entonces. El doctor está intentando resolverlo, no pudo. Y no hay caso, no, no. Lo fácil que tuvo el primero será cobrado en el segundo. Y algo de eso va a pasar, ¿eh? Sí. Es conveniente que estudien mucho. Claro. Bueno, ya creo que estamos y ya podríamos ir arrancando. La clase práctica, bueno, prontito, aguántenme un poquito. Las teorías creo que ya estamos al día, la práctica vamos a subir las dos juntas, así que no se preocupen. Mañana por ahí a la tarde ya están las dos prácticas, incluyendo esta, digamos, ¿no? Bien. Ahí estamos. Bueno, en esta clase vamos a ver el trabajo práctico número 13. El trabajo práctico número 13 vemos las ecuaciones de estado, ¿sí? En este caso para fluidos puros. Eh, Vamos a ver las distintas formas, algunas de las distintas formas que existen para poder hacer los cálculos eh, en los sistemas que se le llaman sistemas PVT, ¿no? Presión, volumen, temperatura. Acá tenemos un gráfico que ya habíamos introducido anteriormente cuando vimos también el tema de las ecuaciones de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron y la de Clausius, acá hago una diferencia, digamos, no es una ecuación de estado, ¿sí? No hay que confundir lo que hemos visto en el práctico anterior con lo que estamos viendo en este trabajo práctico. Sin embargo, los diagramas, en este caso tenemos un diagrama de presión-temperatura, sirven, digamos, para identificar dónde estamos parados, en qué región, en la región de sólido, líquido, vapor, en fin, ¿sí? Yo lo presento simplemente este diagrama para recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Las distintas fases, las distintas zonas por las cuales en las cuales se puede encontrar una sustancia, un determinado material. En este caso, como dijimos anteriormente, vamos a hablar de fluidos puros. ¿eh? Eh, el otro diagrama, muy usado también, es el diagrama presión-volumen. Bien, en donde se observa la campana de Andrew, en donde también se identifican las fases, ¿sí? Estos son diagramas de fases,
en materias posteriores algunos de ustedes van a profundizar mucho más en esto y van a ver el tema de mezclas. Por ahora en la asignatura eso no vamos hacia ese nivel. Pero bueno, particularmente en este diagrama de presión-volumen va a ser interesante analizar algunas cuestiones que nos van a permitir obtener información para el cálculo y para el uso de las ecuaciones de estado, ¿sí? Acá, esquemáticamente, bueno, están representadas las distintas fases, como ustedes pueden ver, y también está representado el punto crítico, ¿sí? Que es importante reconocerlo, ¿bien? En el diagrama anterior teníamos el punto triple, que es en donde coexisten las distintas fases, ¿sí? El único punto en el que se da que coexisten, que pueden coexistir las tres fases. El punto crítico es este que está acá, arriba en la campana de Andrews, ¿sí? Y ahí, en ese punto crítico, fíjense que está representado una isoterma, aquella isoterma que pasa por algún punto crítico se le llama isoterma crítica. Es posible identificar la presión del punto crítico, y por ende también el volumen, ¿sí? Bien, eso quiero dejar remarcado acá porque es algo que también vamos a mencionar sucesivamente. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones de estado? Hay dos tipos, ¿sí? En la teoría entiendo que ustedes han hecho más foco sobre las ecuaciones cúbicas principalmente y han visto algunos ejemplos y demás de las ecuaciones cúbicas, pero bueno, acá también vamos a mencionar a las ecuaciones viriales, ¿sí? Son dos tipos de ecuaciones que se pueden utilizar para, a partir de algunas variables, poder calcular otras variables de los gases. Y acá estamos hablando de que vamos a usar ecuaciones de estado para el caso, que podemos usar ecuaciones de estado para aquellos casos en los cuales los fluidos no se comporten de manera ideal, ¿sí? La ecuación del gas ideal ustedes ya la conocen, pero esa ecuación no es algo que sea aplicable en cualquier zona, ¿sí? En un diagrama, por ejemplo, yo en cualquier zona no puedo aplicar la ecuación del gas ideal. En cuanto las condiciones van cambiando, en cuanto a temperatura, en cuanto a presión, si uno compara la realidad de un gas, por ejemplo, si uno mide la presión, mide la temperatura y verifica cuál es el volumen de ese determinado gas y lo compara en distintos estados con la ecuación de los gases ideales, va a ver que probablemente en algunas condiciones se cumpla y en muchas otras no. Entonces, es necesario la introducción de nuevas ecuaciones de estado que representen mejor esa nueva realidad, ¿sí? Y este es el caso de las ecuaciones viriales y las ecuaciones cúbicas. Vamos a arrancar presentando las ecuaciones viriales. Tenemos dos tipos de estas ecuaciones viriales, son desarrollos de series, Fíjense la forma de las ecuaciones. Por un lado tenemos P por B sobre RT, y por el otro lado tenemos un desarrollo. En un caso, la ecuación está en función de la presión, y elevado a una potencia, ¿sí? Y en el otro caso, la ecuación virial está en función del volumen, en el denominador en este caso, elevado también a una determinada potencia. Estas ecuaciones viriales pueden tener una determinada cantidad de términos. Mientras más términos tenga la ecuación virial, más se aproximaría a la realidad el resultado que me van a entregar, ¿sí? Pero normalmente las ecuaciones viriales se utilizan con dos términos, además del primero, que es el número 1, digamos, ¿no? Con 2 o lo sumo 3, porque si no ya se complejiza mucho
y es más difícil obtener esos parámetros que ustedes ven ahí. En el primer caso, esos parámetros están representados por B', C', D', y en el segundo caso, por B, C y D, ¿sí? Bueno, esos parámetros se los denomina coeficientes viriales, ¿eh? Van a depender de la temperatura y de la especie química, obviamente, que estamos hablando. Cuando estamos hablando de fluidos puros, obviamente que si yo tengo una mezcla, dependerá también de la composición, ¿sí? Pero bueno, en este caso hacemos referencia a los fluidos puros. Principalmente va a depender de la temperatura y bueno, después del tipo de gas que estemos usando, ¿sí? Es decir, que si yo quiero utilizar una ecuación de este tipo, una ecuación virial para calcular, por ejemplo, quiero calcular el volumen, ¿sí? Y tengo como dato la temperatura y la presión, bueno, tendré que disponer, además, para hacer uso de alguna de estas ecuaciones, los coeficientes viriales, ¿eh? Como datos, que los puedo llegar a obtener a partir de alguna tabla y demás. Esos coeficientes viriales pueden ser valores conocidos de los fluidos, ¿bien? Entonces, de esta manera podemos utilizar estas ecuaciones para poder predecir y obtener datos de los sistemas presión, volumen, temperatura. Acá tenemos el factor de compresibilidad, ¿sí? Que se define de esa manera, PV sobre RT. Bien, el factor de compresibilidad, ¿qué es lo que me indica? Me indica cuánto se desvía el comportamiento con respecto a la idealidad. Y para el caso particular del gas ideal, ¿sí? Ese factor de compresibilidad es igual a 1, ¿bien? Es decir, no tiene desviación, obviamente estamos hablando del gas ideal. Pero otros gases en otras condiciones pueden presentar, y de hecho lo van a hacer, mayores o menores desviaciones con respecto al valor 1 del factor de compresibilidad. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante un pequeño gráfico en donde mostramos... Perdón, profe. Sí. ¿Ese valor sea igual a 1 significa que el gas ideal es compresible? A ver, de hecho, todos los gases van a ser compresibles, te diría. Claro, pero algunos en mayor medida, en otros en menor medida, en base a las fuerzas intermoleculares, tengo entendido. No sé Claro, es decir, el hecho de que el factor de compresibilidad sea igual a 1 no me dice que solamente esos van a ser compresibles. Yo puedo tener un gas real con factor de compresibilidad totalmente diferente a 1 y igual lo puedo comprimir. El tema es que el cálculo, para yo obtener el volumen, por ejemplo, final, no voy a poder usar la ecuación del gas ideal, ¿sí? No voy a poder usar esta ecuación si parto de datos de presión y de temperatura y lo comprimo y voy a nuevas presiones y temperaturas, no voy a poder usar esta ecuación para el cálculo del volumen, ¿sí? Perfecto. Es decir, los gases los voy a poder comprimir. De hecho, la mayor parte de los gases se comporta de forma real y, sin embargo, los compresores se comprimen según el uso que se le quiera dar, ¿no? Bueno. Acá tienen una pequeña gráfica, ¿sí? Del factor de compresibilidad, por ejemplo, en función de la presión. Este es un gráfico general, más adelante les voy a mostrar algo un poquito más detallado. Pero fíjense, acá simplemente lo que quiero mostrar es, esto es para un determinado fluido, pero miren, esta curva, por ejemplo, de factor de compresibilidad, está a una temperatura de menos 100 Fahrenheit, ¿sí? Y fíjense la desviación a medida que yo voy aumentando la presión, ¿sí? Fíjense cómo va siendo la desviación al punto tal de que hay una zona en donde ese factor de compresibilidad está alrededor de 0.3 y un poquito más, ¿sí? Después, bueno, tiende a subir, pero siempre bastante alejado del valor 1. A medida que voy aumentando la temperatura para este fluido, el factor de compresibilidad es como que se aleja, pero cada vez se aleja menos del valor de la unidad, ¿sí? Al punto tal que para
estas temperaturas que están entre 250 Fahrenheit y 400 Fahrenheit, uno podría decir que se aproxima bastante a la idealidad, ¿sí? Yo hago cambios en la presión del gas, ¿m? Y el factor de compresibilidad no se aleja tanto, ¿sí? Fíjense que son temperaturas relativas entre ellas más elevadas, digamos, esta zona en donde más se acerca a la idealidad. Por eso es que se dice que los gases ideales, para que se cumpla esa idealidad, tienen que tener altas temperaturas y bajas presiones. Si uno mira la zona de presión muy baja, cercana a cero, fíjense que todas las curvas, para todas las temperaturas, el factor de compresibilidad, cuando la presión tiende a cero, el factor de compresibilidad, el valor del factor de compresibilidad tiende a 1, ¿sí? Para todas las temperaturas. A medida que me empiezo a alejar, obviamente que el factor de compresibilidad empieza a variar. A eso se refiere por ahí ese concepto que uno tiene de bajas presiones y altas temperaturas para el comportamiento ideal. Pero como en algún momento yo les dije qué es baja presión y qué es alta temperatura, y eso va a depender del tipo de gas. Yo no puedo comparar gases distintos y hablar de los mismos valores absolutos de presión y temperatura y decir, sí, para estos dos gases distintos, por ejemplo, 500 Kelvin es baja temperatura o alta temperatura. Tal vez para un gas pueda ser alta temperatura y tal vez para otro gas esa misma temperatura puede ser baja. Bueno, ¿de qué va a depender un poco eso? La respuesta viene por su punto crítico, ¿sí? Que es el punto que veíamos en uno de los diagramas anteriores. Entonces, ¿cuán lejos o cuán cerca esté yo de ese punto crítico? Sí me da una referencia de si la presión es baja, si la presión es alta, pero ya estoy analizando un determinado gas. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Las ecuaciones cúbicas. Vamos a presentar acá, hay muchas ecuaciones más, ¿sí? Pero acá vamos a presentar la ecuación de Van der Waals por un lado y la ecuación de Redlich-Kwon. Ustedes ya hablaron bastante en la teoría sobre estas dos ecuaciones. Como bien se dijo, la ecuación de Van der Waals, si bien no es una ecuación que en la práctica se la utilice mucho, la ventaja es que fue una de las primeras, después de la ecuación de gas ideal, que surgió para tratar de modelar el comportamiento de los gases. Y por otro lado, a partir de ella se derivaron muchas otras, haciéndole correcciones y mejoras y ganando precisión. Es decir, la ecuación de Van der Waals no es una ecuación que sea precisa, muy precisa. Por ahí en ciertas zonas puede llegar a representar más o menos la realidad. Obviamente que va a ser mejor que usar la del gas ideal. Probablemente me dé un valor más cercano a la realidad, si estoy hablando de un gas real, que la ecuación del gas ideal, pero probablemente todavía esté alejado del valor real, digamos, ¿no? En cambio, la ecuación de Redlich-Kwon, que es un poquitito más compleja, sí, en algunos casos, en muchos casos, representa mucho mejor ese comportamiento de los gases. Bien. Estas dos ecuaciones tienen constantes, A y B. ¿Sí? Son diferentes para cada una, es decir, para la ecuación de Van der Waals, yo estoy hablando de un mismo gas y quiero utilizar la ecuación de Van der Waals, tendré que calcular su constante A y su constante B. Y si estoy hablando del mismo gas y ahora quiero utilizar la ecuación de Redlich-Kwon, tendré que calcular aparte su constante A y su constante B. Esas constantes son las correcciones que se hacen teniendo en cuenta esto de las fuerzas moleculares, ya cuando el volumen cuando las moléculas están mucho más cerca, teniendo en cuenta toda esa cuestión, la elasticidad, los choques, cosas que, suposiciones que uno hace para el gas ideal, pero que ya no se cumplen cuando las condiciones cambian. Entonces, estos factores vienen a hacer esas correcciones en estas ecuaciones cúbicas. Y estas son ecuaciones empíricas. Son ecuaciones empíricas que van ajustando la de Redlich-Kwon, por ejemplo, esa temperatura elevada a los medios,
se han ido introduciendo modificaciones de modo tal de verificar que la ecuación representa mejor la realidad, digamos, ¿no? Hay más, como les decía, hay correcciones también, mejoras a la Delitzsch-Kwon, y hay otras varias ecuaciones más que a lo largo del tiempo se han ido mejorando y particularizando también para ciertos tipos de gases, para ciertas condiciones. No es lo mismo hablar de gases puros, de mezclas, va a depender el tipo de fluidos que yo esté trabajando para utilizar o no una ecuación u otra ecuación. Los simuladores, por ejemplo, los simuladores como HiSys y otros más, Aspen y qué sé yo, usan en sus paquetes de propiedades para el cálculo ecuaciones de estado. Obviamente más avanzadas, digamos, que logran mayor precisión, pero el cálculo que uno puede hacer en un simulador, estoy hablando de un simulador de procesos, ¿no? Tiene adentro ecuaciones de estado. Y normalmente cuando uno empieza a usar el simulador, una de las cosas que el simulador pide es, dice, bueno, ¿qué paquete de propiedades querés usar? Y en el paquete de propiedades te dice, bueno, estas son las ecuaciones de estado que vamos a utilizar. Entonces, hay algunas referencias que uno puede decir, bueno, si yo estoy tratando de fluidos puros, uso esto, si estoy tratando de la industria del petróleo, por ahí esto se adecua mejor, bueno, en fin, si son sustancias orgánicas, si son inorgánicas, hay ciertas orientaciones que uno puede tomar, que no las vamos a ver en este curso, pero que más adelante en las carreras en algunas lo ven, sobre todo en las materias ya mucho más enfocadas a los procesos, pero uno puede tener criterios para decir, bueno, ¿qué es lo que voy a usar, no? Bien, ¿qué más? Acá tenemos una representación de un diagrama PV en donde se han dibujado distintas isotermas, ¿sí? Una isoterma cuya temperatura es mayor a la de la temperatura crítica, que es la que está acá. Una isoterma que es la que corresponde al punto crítico y una isoterma subcrítica, digamos, ¿no? Que está por debajo del punto crítico. Fíjense la forma de las distintas isotermas, y bueno, y el comportamiento de esta que está acá, si bien las ecuaciones cúbicas en aquellas isotermas por debajo del punto crítico me van a dar siempre esta forma, pero nosotros sabemos en la realidad que en la campana el comportamiento es en general una constante, ¿no? En la isoterma, la temperatura, la presión se mantiene constante a lo largo del cambio de fase. Puede haber una zona de metaestabilidad que se le puede llamar en esta zona, en donde puede llegar a haber un comportamiento, digamos, y sobre todo en esta zona también. Esta zona no, porque esta zona contradice, digamos, el comportamiento de lo que debería ser, pero en un sistema estable esto va a ser una constante, ¿sí? Cosa que las ecuaciones de estado cúbicas no lo representan de esa manera, pero que uno sabe que en esa zona es constante, ¿sí? Por fuera de la curva sí las ecuaciones van a representar algunas, por ejemplo en este caso la Rayleigh-Kwon, por ahí mucho mejor la realidad que la de Van der Waals. Bueno, ¿cómo se determinan esas constantes? ¿Sí? A partir de estas dos derivadas que planteamos acá para el punto crítico. En la isoterma crítica tenemos un punto de inflexión, entonces podemos plantear que la derivada primera de la presión con respecto al volumen es igual a 0, y que la derivada segunda, ¿sí?, con respecto al volumen dos veces, también es igual a 0. A partir de esas dos ecuaciones yo puedo determinar las dos incógnitas A y B y calcularlas. Como estoy trabajando en este caso con la isoterma del punto crítico, cuando yo vaya a calcular los valores de A y B, van a estar en función de las variables críticas, ¿sí?, de la temperatura crítica y de la presión crítica.
Y acá yo les presento cómo se calcula para cada una, ¿sí? Para la ecuación de Van der Waals, por un lado, y para la ecuación de Redlich-Kwon, ¿sí? De esa manera. Fíjense que son ecuaciones que si yo conozco de un determinado gas su temperatura crítica y su presión crítica, ya puedo calcular estos factores A y B, tanto para la ecuación de Van der Waals como para la ecuación de Redlich-Kwon, ¿sí? Y con esos factores ya puedo utilizar la ecuación, ¿bien? Es decir, que necesito conocer el fluido con el cual voy a trabajar y con eso sus parámetros críticos, que normalmente se conocen, ¿sí? Uno va, busca en las tablas, al final, siempre en todos los libros, ahí están, termodinámica digo, los parámetros críticos, ¿sí? Las variables críticas de los distintos fluidos. Entonces son cosas que podemos determinar. Bueno, acá tienen una gráfica, por ejemplo, del factor de compresibilidad, pero en función de las variables reducidas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las variables reducidas? La variable reducida lo que hace es, refiere al punto crítico. ¿Cómo determinan ustedes la presión reducida? Dividen la presión de trabajo del gas sobre su presión crítica. Y para la temperatura reducida, la calculan con la temperatura de trabajo sobre la temperatura crítica, ¿sí? De esa manera obtienen estas variables reducidas. Esto, la ventaja que tienen es que hacen referencia ya a esas condiciones reducidas. Y es posible expresar, por ejemplo, como en este caso, una gráfica del factor de compresibilidad en función de esos parámetros reducidos, ¿no? Y, por ejemplo, acá tienen para distintos fluidos, metano, etileno, etano, propano. Y a partir de acá ya uno puede calcular, calculando los parámetros reducidos, directamente podemos calcular el factor de compresibilidad. Y con Perdón, ese valor R, ¿qué significa para cada curva? Reducido. Ajá. Acá dice presión reducida, ¿sí? Es peso. R que está en las curvas es... Temperatura reducida. Ah, bien, gracias. Temperatura reducida. A partir de eso podemos calcular el factor de compresibilidad, ¿sí? Y con el factor de compresibilidad ya está, ya calculamos la variable que nos esté faltando. Bueno, hecha esta introducción, en este caso no fue tan breve, bueno, podemos avanzar con, vamos a plantear algunos de los problemas, ¿sí? del trabajo práctico número 13. Bien. Como les decía al inicio, ustedes en la teoría ya han visto la resolución del problema 1, en donde han determinado, utilizando la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Redlich-Kwon, y han comparado las distintas temperaturas que se obtienen para un determinado fluido, ¿sí? Así que bueno, ahora no vamos a rever de nuevo eso, lo han visto en bastante detalle y han hecho cálculos en Excel y demás, pero vamos a ver problemas muy parecidos, digamos, ¿no? Estos problemas son bastante similares en ese aspecto para la determinación de las variables PVT que uno puede estar buscando. Y bueno, el caso del problema 2, nos piden determinar el volumen, en este caso, ¿sí? El volumen molar del butano, del N-butano, que se encuentra a 460 Kelvin y 15 atmósferas de presión. Y para ello nos piden emplear la ecuación de gas ideal, por un lado, la ecuación de Van der Waals y la ecuación virial en términos de volumen, ¿sí? Y ahí nos da los valores experimentales. ¿Se acuerdan? La ecuación virial que hemos visto al principio. Tenemos los coeficientes viriales, tenemos dos coeficientes viriales, así que podemos usar los términos que correspondan de la ecuación virial. Bueno, veamos cuáles son las ecuaciones del gas ideal, ustedes ya la conocen, ¿sí? Yo las escribí acá, las ecuaciones,
como la presión en función de las otras variables, ¿sí? Pero la ecuación puede estar escrita en la forma que ustedes quieran. Y así como están planteadas estas ecuaciones, están en función del volumen molar, ¿sí? Por eso es que no aparece el número de moles. Pero si yo lo expreso en términos del volumen total, tiene que aparecer el número de moles. La ecuación de Van der Waals, de nuevo, expresada como la presión en función del resto, ¿sí? Acá están estas correcciones que mencionamos anteriormente, del volumen y, bueno, la otra corrección del factor A. Y la ecuación virial, que esta la voy a expresar tal cual como lo habíamos visto inicialmente, ¿sí? P por B sobre RT, y los términos que vamos a utilizar en este caso, con los coeficientes B y C, ¿sí? Entonces vamos a proceder a calcular, en este caso lo que nos piden es el volumen, para cada caso, usando la temperatura y la presión que nos da el problema, ¿sí? Para gas ideal es bastante directo el cálculo, simplemente despejamos de acá el volumen y calculamos, pero no es tan directo el cálculo para el caso de Van der Waals y para el caso de la ecuación virial, ¿sí? Y normalmente se van a topar cuando usen este tipo de ecuaciones, las cúbicas o las viriales, con esa dificultad, si se quiere, que es más que nada una cuestión de cálculo. Pero no es nada complejo resolverlo, más si lo hacemos utilizando la computadora, digamos, ya sea algún programa que resuelva ecuaciones o simplemente usando una planilla de cálculo. Ustedes en la teoría han visto una forma de resolver este tipo de ecuaciones utilizando planilla de cálculo. En ese caso, en la ecuación de Redlich-Kwon, la utilizaron en el problema 1 porque ahí el inconveniente venía en despejar la temperatura, ¿sí? Acá, por ahí, un poquito el inconveniente viene en poder despejar el volumen, y para eso vamos a usar una herramienta muy parecida, ¿sí? A la que ustedes han visto ya en el problema 1. Entonces, acá en el práctico número 13, yo les voy a mostrar una pequeña planilla en Excel también, y es recomendable que empiecen a usar esto. Obviamente que uno a mano, manualmente lo puede hacer con la calculadora, después vamos a ver en algún otro problema cómo se haría eso también, pero acá yo les quiero mostrar simplemente cómo podemos resolver este problema de una forma más rápida, digamos, ¿no? Bueno, a ver, tenemos la especie química, es el butano, ¿sí? Tenemos la temperatura como dato, tenemos la presión como dato, el valor de la constante de los gases es algo que conocemos, y por otro lado tenemos los coeficientes viriales, ¿sí? Al yo conocer la especie química, ya puedo, y me vengo acá, buscar cuáles son sus condiciones críticas, la presión crítica y la temperatura crítica. Voy a una tabla, busco, ¿y eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para, como el problema me pide calcular utilizando Van der Waals, me va a servir para obtener el valor de A y de B de Van der Waals, ¿bien? Bueno, a ver, vamos a calcular primero utilizando la ecuación del gas ideal, que es esta, acá donde estoy parado, ¿sí? Me siguen, ¿no? El primer caso, acá tengo el cálculo del volumen ideal. ¿Qué es lo que hice? Simplemente de la ecuación de gas ideal, despejar, ¿sí? Y calcular en función de la temperatura, de la presión y de la constante de los gases. Me da un valor de 2.515, y esto está en unidades de litro por mol, ¿sí? Acuérdense, el volumen molar estoy obteniendo. Bueno, con la ecuación de Van der Waals, yo necesito las constantes. Son estas dos que están acá, ¿sí? Las remarco acá, que las calculamos cada una en función de sus condiciones críticas, ¿sí? El parámetro A está en función de la presión crítica, de la temperatura crítica, y el parámetro B también, en función de la presión crítica y la temperatura crítica, y bueno, de R, ¿no? que así es como está. Así que con esos dos valores, yo lo que hago es cargo la ecuación de Van der Waals
acá y calculo este valor, perdón, acá. Ahora, ¿cómo hice, qué herramienta utilicé para calcular ese volumen? Lo que hice fue, y acá uno tiene muchas opciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que yo digo es, ok, a la ecuación de Van der Waals, a esta ecuación, la voy a igualar a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer para igualar esta ecuación a 0? Pasar la presión al otro miembro, acá, me va a quedar RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado menos P, ¿sí? Y ahí voy a tener una ecuación igual a 0. ¿Bien? Entonces digo, perfecto, tengo una ecuación igual a 0. ¿Qué volumen me cumple con ese valor? ¿Qué volumen hace que esa ecuación sea igual a 0? Y lo que le pido en este caso a la planilla de Excel es, le digo, ok, determíname el volumen que me cumple que esta ecuación es igual a 0. Y acá yo escribo la ecuación. Fíjense que si yo cambio acá el valor, ahora lo voy a cambiar, voy a poner, por ejemplo, gas ideal me dio 2.5. Yo escribo la ecuación acá, que está en función de las constantes A y B, está en función de la temperatura, de la presión de R y obviamente del volumen, ¿sí? Son todos estos parámetros que están acá. Entonces, yo digo, bueno, a ver, el volumen va a ser, supongamos, si yo le cambio y digo 4. Esta función, que yo dije que tiene que ser igual a 0, no es igual a 0, ¿sí? Me está dando negativo 6.14. Ahora, si yo digo, bueno, voy a hacer 3 el volumen, ¿sí? Me está dando negativo 3.43, es decir, ya me voy acercando al valor C. Pero para no hacerlo esto manualmente, podemos usar, yo les voy a mostrar otra herramienta. Ustedes con el ingeniero vieron una herramienta que, si no me equivoco, era el análisis de hipótesis. Yo acá, para enriquecer por ahí el uso también de ustedes del Excel, y esto lo pueden usar para muchas otras cosas más, vamos a usar la herramienta Solver, ¿sí? Que es uno de los complementos que tiene el Excel. Acá, ¿lo ven? Este que dice Solver. Bueno, vamos a entrar a Solver. Esta herramienta, este complemento de Excel me permite justamente ajustar ecuaciones, y lo que hace es una iteración. Iterar es ese proceso de prueba y error que yo voy haciendo hasta cumplir con una determinada condición. ¿Cuál es mi condición acá? Que esta ecuación sea igual a 0. ¿Sí? Y para eso, ¿yo qué es lo que voy a cambiar? Este volumen. Y voy a buscar el volumen que a esta ecuación me la iguale a 0. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Vamos a Solver. Y acá me dice establecer objetivo. Ok. Mi objetivo es esta ecuación de acá, que se haga 0. ¿Sí? Esta ecuación yo quiero que se haga 0. Entonces establezco como objetivo eso. Acá me dice valor de, le pongo 0. Si yo quisiera que este valor sea 1 o lo que fuere, tengo que escribir acá, obviamente que estoy hablando de otro caso. Y acá dice cambiando las celdas de variables, y acá tengo que seleccionar la celda que voy a buscar que cambie los valores, ¿no? En este caso el volumen, ¿sí? Selecciono ahí el volumen y le digo, bueno, resolver. Ahí está. Dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones. Ok. Fíjense que me determinó un volumen, lo remarco ahí, de 2.246 litro-mol, y la ecuación, si bien no llegó al 0 exacto, pero fíjense, es 1.88 por 10 a la menos 7. 7, sí. O sea, es más que suficientemente aceptable, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, con esta herramienta pueden hacer ese tipo de cálculos. ¿Les quedó claro cómo lo hice? ¿Sí? ¿Se entendió? Yo sí, no sé si el resto. Sí, se entendió. Bueno. Esta herramienta de Solver es muy útil, ¿sí? La pueden utilizar para muchas aplicaciones.
Les recomiendo que la practiquen porque permiten establecer esta relación, ¿no? Entre una función y una variable que me ajusta para que esa función cumpla con una determinada restricción. En este caso, la restricción es que la función sea igual a 0. Bien. Bueno, a ver, yo acá en este caso, a modo de cálculo nada más, también lo hice por Delitzsch-Kwon. El problema no me pide que lo haga por Delitzsch-Kwon, pero yo lo hice igual, ¿sí? Acá determiné las constantes, los valores A y B de Delitzsch-Kwon, y también la calculé, usando la misma metodología. Fíjense que el valor de la función me dio 2.77 por 10 a la menos 7, y un volumen de 2.22, Y después, de igual manera, para la ecuación virial, también una función igualada a 0, es decir, ¿qué hice? Pasé todo este miembro acá, ¿sí? Y esto me quedó una función igual a 0. Y esto está en función de los coeficientes viriales. Acá lo que tienen que tener en cuenta, cuando hagan los cálculos, es, como siempre, ¿sí? El tema de las unidades. Fíjense que en el problema, ustedes los coeficientes viriales los tienen en unidades de centímetro cúbico por mol. En un caso, y de centímetro a la sexta por mol cuadrado. Si yo voy a trabajar con un valor de R que está en atmósfera litro por mol, bueno, tengo que ser coherente con las unidades que voy a utilizar, ¿sí? Para no mezclar y no entrar en errores ahí. Bien, por eso es que si ustedes miran acá, lo que yo hice fue convertir el coeficiente en lugar de centímetro cúbico a litro, a litro mol en un caso y a litro cuadrado, mol cuadrado en otro caso. ¿Sí? Eso para que las unidades sean consistentes y el volumen que yo obtenga esté en litro por mol. En este caso me dio 2.231, con un valor de la función de 1,02 por 10 a la menos 7. Fíjense que la diferencia entre las tres, en este caso, bueno, en el problema me pedían solamente Van der Waals y virial, pero bueno, acá también pueden ver y lo pueden hacer ustedes también después para chequear el valor de Delitzsch-Kwon. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? En el segundo término decimal. Fíjense que el primer punto decimal es igual para todos, y en el segundo, ahí es donde tenemos una diferencia que tampoco es tan grande, ¿sí? En un caso es 4, 2 y 3, están medio ahí. Comparados con el gas ideal, que bueno, sí se aleja un poquito más. En el caso del gas ideal nos dio 2.51, nos dio un poco más alto el volumen que predice la ecuación de gas ideal para estas condiciones, ¿sí? El volumen molar real es un poquito más chico, digamos, es menor que lo que en este caso está calculando la ecuación del gas ideal, ¿sí? Fíjese que en este caso, para estas condiciones, para este gas, la ecuación de Van der Waals, dentro de todo, uno podría considerarla aceptable. No siempre va a ocurrir eso, pero puede darse algún caso. Bien, bueno, de esa manera podemos hacer la determinación de los volúmenes a partir de distintas ecuaciones, ¿sí? Perdón, profe. Sí. El comentario ese de no siempre depende del factor de escala. O sea, si estoy trabajando a nivel industrial o a nivel de prueba en laboratorio. A lo que me refería es al gas, por un lado, Ajá. y a las condiciones. Yo me puedo ir a condiciones más agresivas, le voy a llamar, es decir, me puedo ir a condiciones de temperaturas menores, por ejemplo. Supongamos que yo al butano a le bajo la temperatura y le subo la presión. Probablemente en ese caso me aleje más de la idealidad, ¿sí? Es decir, que probablemente en ese caso el volumen que me predice gas ideal sea más diferente a lo que me producen las otras ecuaciones, y probablemente en ese caso también Van der Waals se aleje más de lo que me pueden llegar a predecir estas ecuaciones que son más precisas. La ecuación virial también tiene mayor nivel de precisión, ¿sí?
Así que por ahí, en ese caso, a lo mejor se me alejen. Es decir, yo puedo tener el mismo gas, pero en condiciones distintas, lo que me predicen las ecuaciones ya puede alejarse más. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, la duda surge porque a partir de un punto de baja presión y alta temperatura, las curvas, que dibujamos la teoría, tienden a aproximarse a un mismo comportamiento, tienden a ser asintóticas, muy próximas. Ujú. Esa era la inquietud. Gracias. Claro. Después, en la realidad de la industria, digamos, bueno, también se van a dar, y acá ya entramos a un plano un poquito distinto, ¿no? Acá nosotros siempre nos manejamos dentro de ciertas idealizaciones, le llamemos, ¿no? Primero, en la industria, si uno va a aplicar algo como esto, tiene que asegurarse que el gas sea puro, y eso a veces no se da. Pero en los casos que se dé, uno lo puede hacer, ¿sí? Puede calcular. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con argón en algunos casos y tener algunos problemitas, algunas cuestiones con algún tanque de argón que estaba en la atmósfera y ese argón tenía que estar refrigerado. En alguna otra situación me tocó trabajar con CO2 también. Tiene sus complicaciones el CO2, sobre todo cuando se va a expandir. A veces se congelan las tuberías y uno por ahí puede llegar a usar alguna de estas herramientas, y la del coeficiente de Joule-Thomson también, la del proceso Joule-Thomson también, para poder resolver algunas situaciones que se den en la práctica real, pero siempre aplicando el criterio, digamos, ¿no? En la industria, a veces para resolver un problema no hace falta llegar a un nivel de precisión muy alto. Muchas veces con un cierto nivel de precisión uno ya puede resolver un problema. Normalmente en la industria uno no va a ir a calcular buscando 5 decimales de precisión, ¿sí? De hecho, se va a valer de herramientas que ya hayan hecho ese trabajo para uno y uno va a tratar de aplicar eso. Normalmente en la industria lo que hay que resolver son problemas y hay que resolverlos rápido, porque sobre todo si uno está trabajando en un proceso continuo, es decir, que no se puede detener, el problema lo tiene que resolver rápido, porque va a ser más problema si uno tiene que detener equipo y después volver a arrancar, y eso va a traer otras complicaciones. Entonces, por ahí, con algún criterio o con algún cálculo rápido, a lo mejor ya puede resolver el problema, y en todo caso, si después requiere más análisis, bueno, primero resuelve la parte más complicada y después, si requiere más análisis, con más tiempo y más tranquilidad, entra a hilar un poco más fino, ¿no? Pero si de repente, qué sé yo, un tanque le está por reventar y el manómetro no está funcionando por algún motivo, con ese tipo de situaciones se pueden enfrentar ustedes en el futuro, ¿no? De repente el manómetro dejó de andar por lo que sea, porque no le han hecho mantenimiento, porque se les metió una basurita en el conducto, y el manómetro les marca una cosa, pero la realidad de la temperatura les dice otra cosa, y ustedes saben que no puede ser, digamos, ¿no? Entonces, a partir de un cálculo por ahí rápido, pueden decir, no, che, la presión, guarda que el tanque se puede romper, porque en estas condiciones la presión puede estar entre este y este valor, y puede ser una condición de riesgo, puede ser una condición peligrosa. Y con un cálculo por ahí rápido lo pueden llegar a hacer, ¿sí? No van a ir a calcular exactamente el valor de la presión con 3 decimales, pues no les sirve. Uno sabe que el tanque está diseñado para 20 bar, si el valor que están calculando le da 17 y ya empiecen a asustarse, ¿no? No hace falta que vayan a la precisión. Bueno, a eso me refiero con el criterio que a veces uno va a tener que tener cuando va a usar este tipo de cosas en la industria, ¿no? O un cálculo de temperatura, por ejemplo, ¿sí? O cálculos cuando va a ser de vapor, para una caldera, también se puede usar mucho esto, o en las líneas de vapor, puede uno llegar a aplicar algunos de estos conceptos, y más adelante cuando veamos los diagramas, todavía mucho más. Yo no llegué a hacerlo, pero en algún momento quería pegar al lado de la caldera en donde trabajábamos el diagrama Molière, que ya lo vamos a ver, pero bueno, no se dio la oportunidad ni el tiempo, uno no tiene tiempo para ponerse a hacer estas cuestiones, ¿no?
porque el día a día exige mucho. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero volvamos a... Pero esas anécdotas sirven también. Sí, no, sí, sí. Alejandro Sacur nos contó una anécdota que tuvo ahí en Papel Noa que es muy interesante también. Sí, sí, sí. Porque esas cosas no vienen en los libros, a eso me refiero. No, sí, eso sirve mucho y por ahí es bueno siempre compartirlo, ¿no? Porque después son cosas con las que ustedes se pueden llegar a enfrentar o no, y de hecho en el futuro también tendrán sus propias anécdotas. Bien, y dirán, termodinámica me sirvió para resolver esto, o no, capaz que no, pero bueno, si se han olvidado, no les va a servir, si se acuerdan, por ahí les sirve. Después nos cuentan, nos mandan un mail. Bueno, avancemos. El problema 3 dice, en este caso, dióxido de azufre a 157.5 grados centígrados tenemos los coeficientes viriales. Calcular el trabajo de una compresión isotérmica, debería ser acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculan normalmente el trabajo en un sistema para el trabajo de expansión? En este caso estamos hablando de una compresión, pero dijimos que expansión incluye ambas cosas. ¿Cómo lo calculan? P diferencial de B, ¿sí? Y yo para calcular P diferencial de B, ¿qué es lo que tengo que tener? Una función de P en función de B, ¿sí? ¿Cuál es esa función? La ecuación de estado. Si miramos, por ejemplo, esta ecuación virial, si yo despejo la presión de acá, me va a quedar una función de la presión en función del volumen. ¿Sí? Esto paso multiplicando para acá, me va a quedar la presión en función del volumen. Es decir, ahí tengo la función de P. ¿Qué es lo que voy a tener que calcular para el trabajo? La integral de esa función, ¿sí? En este caso no me están dando límites de integración, con lo cual simplemente dejen planteada la integral y resuelta, si quieren, entre un valor inicial y un valor final. Es simplemente para que hagan un ejercicio acá y también relacionen un poco con lo que ya hemos visto anteriormente. Si ustedes se acuerdan, en problemas anteriores de cálculos de trabajo de expansión o compresión, cuando nos faltaba esa función de P, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué usábamos? ¿Qué usábamos para reemplazar en lugar de P? Y poder resolver la integral, digamos, ¿no? ¿Están ahí o no? Gas ideal. La ideal. P lo reemplazaban por RT sobre B y calculaban la integral. Bueno, ahora disponen de otras herramientas. Ahora disponen de otras herramientas, es decir, que yo quiero calcular un trabajo de expansión en donde lo que varía es la presión en función del volumen. Bueno, ya puedo utilizar una ecuación de estado. Obviamente que la resolución matemática de esa integral será un poco más compleja, pero ya lo pueden hacer. Bueno, así que esto lo plantean ustedes, lo dejan planteado ahí. El problema 4. 140 pie cúbicos de metano a 60 Fahrenheit y una atmósfera es equivalente a 1 galón de nafta para el motor de un auto común. Si el metano está comprimido a 3000 psia y 60 Fahrenheit, ¿cuál será el volumen del recipiente para obtener el equivalente a 10 galones de nafta? Bueno, acá para resolver esto podemos hacer algunas consideraciones. Por un lado, lo que tienen que tener en cuenta es que acá el volumen del cual estamos hablando es el volumen total, ¿sí? No es el volumen molar. Esa
Eso siempre tiene que ver de qué volumen están usando, ¿sí? De qué volumen se trata. En este caso es volumen total, son 140 pie cúbico, no es volumen molar, sino sería por mol. Con lo cual, yo a partir, o sea, lo que yo quiero establecer en este problema, por un lado, es esa cantidad es equivalente a un galón de nafta. Ahora, cuando cambian las condiciones, lo que me está pidiendo el problema es cuál sería el volumen total de un recipiente, pero no para una cantidad equivalente a un galón, sino para 10 galones. Es decir, si yo lo expreso en términos másicos, por decirlo de alguna manera, en el primer caso voy a tener 1, y en el segundo caso voy a tener 10 veces eso. Entonces, lo que me conviene calcular primero es el número de moles, a partir de esas condiciones iniciales que me da. Y yo podría decir, ok, bueno, y después lo puedo verificar si quiero a eso, con una tabla y demás, pero podría decir, bueno, a ver, el gas metano, ¿sí? Una atmósfera de presión y, bueno, es una presión relativa a su punto crítico, si se quiere, baja, y 60 Fahrenheit, una temperatura, bueno, que no es lo suficientemente baja como para que esté muy cercano, por decirlo de alguna manera, a su punto crítico. Entonces, podría llegar a decir, bueno, ok, para calcular el número de moles utilizo la ecuación de gas ideal. Y lo calculo. Entonces calculo cuántos números de moles tengo equivalentes a un galón. Ahora, cuando yo voy a la nueva situación, el volumen que voy a calcular ya no lo tengo que hacer para esa cantidad de número de moles que calculé acá, sino para 10 veces eso, ¿sí? Y ahora, ese nuevo volumen podría llegar a usar una ecuación de estado, ¿sí? Y acá un poco yo les doy, digamos, la libertad que elijan ustedes. Utilicen Van der Waals si quieren, utilicen Redlich-Kwong. Una virial por ahí va a ser más complejo porque no tienen los coeficientes, pero por ahí uno podría indagar también en calcularla buscando, ¿no? los coeficientes para el metano, los coeficientes de la ecuación virial. Pero con la presión crítica y la temperatura crítica, que eso seguro lo van a encontrar fácilmente el metano, ya pueden utilizar o Van der Waals o Redlich-Kwong para calcular, para evaluar el volumen, ¿sí? De la nueva condición. Entonces utilizo una ecuación de estado para la nueva condición en donde ahora la presión cambió, ¿sí? Y calculo, determino ese nuevo, ahora con una ecuación de estado calculo el volumen molar. Voy a calcular un volumen por mol. Pero como yo ya conozco el número de moles, voy a poder calcular el volumen total, ¿sí? Y el número de moles en este caso ya no va a ser el que calculé anteriormente, sino va a ser 10 veces el que calculé, porque yo ahora lo que tengo que hacer es obtener un volumen equivalente, digamos, el volumen recipiente equivalente a 10 galones, ¿sí? Por eso es que acá escribo 10 veces lo que calculé anteriormente, y eso va a ser igual al volumen total de la nueva situación sobre el volumen molar. Esto que está acá no es otra cosa que cómo yo calculo volumen total o cómo yo convierto a volumen molar, ¿sí? Utilizando ya sea el número de moles o el volumen molar, digamos, según los datos que tenga. En este caso yo lo que voy a tener es el número de moles total por un lado, y por otro lado, primero, habiendo calculado el volumen molar, de acá vamos a poder despejar el volumen total, ¿sí? Entonces, haciendo estos pasos, vamos a poder obtener cuál es el volumen equivalente, ¿sí?, a los 10 galones de nafta en la nueva situación. ¿Está bien? Lo que quería comentarles también, esto por ahí a veces también puede resultar de interés. Pero bueno, a veces hay que chequear, ¿no?, de dónde. Pero hay aplicaciones que traen en su contenido, aplicaciones, algunas son libres, bueno, otras son pagas, que traen ecuaciones de estado.
¿sí? Quiero ver en un ratito, no ahora, pero si por ahí puedo compartirles alguna. Pero ustedes pueden entrar ahí en los... de donde descargan las aplicaciones y por ahí buscar, pongan ecuaciones de estado a ver qué les aparecen, si hay alguna libre por ahí que puedan descargar. Y les va a servir un poquito también para jugar con eso y a veces puede llegar a ser una buena herramienta que ya la pueden tener hasta en el celular para hacer un cálculo un poquito más sofisticado, ¿no? Y rápidamente. Vamos a ver en un ratito a ver si les puedo mostrar algo. Bueno, esto con el problema 4, ¿sí? De esa manera lo pueden resolver. Acá yo dejo libre a que usen una ecuación de estado de las que hemos venido utilizando y el cálculo del volumen lo van a hacer de una forma similar a la que vimos recién, ¿sí? Lo pueden hacer utilizando la planilla en Excel o también lo pueden hacer si quieren de forma manual. Ahora vamos a ver en el problema 5 cómo lo podrían hacer de forma manual a partir de una pequeña tablita. Obviamente que les va a llevar más tiempo, pero es algo válido también, ¿sí? Con esto, ¿qué queremos hacer? Darle las distintas opciones. Después ustedes van a ver cuál opción les va a resultar más práctica según qué es lo que quieran hacer, ¿sí? Bueno, en el problema 5 dice calcular el factor de compresibilidad y el volumen para vapor de isopropanol a 200 grados centígrados y 1 atmósfera, siguiendo los métodos. Dice, usar la ecuación virial truncada, ahí nos da los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes viriales, y usar la ecuación de Redlich-Kwong. Bueno, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Puedo usar la misma metodología que les comenté hace rato, es decir, igualar las ecuaciones a cero. Pero en este caso, si no lo hago con una planilla en Excel y utilizando el solver o lo que sea, yo puedo empezar a armar una tabla, una pequeña tabla, y obviamente cargar la ecuación en la calculadora y empezar a darle valores, ¿sí? Empezar a probar con valores. Eso se llama iterar, ¿sí? Entonces, igualo la ecuación, en este caso a cero, la ecuación puede ser igualada a cero o lo que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando se cumpla la ecuación, estemos hablando de la misma ecuación. O lo puedo igualar a la presión y, bueno, le voy dando, me tiene que cumplir en ese caso las 10 atmósferas. Pero yo les presento el caso en que igualo la ecuación a cero. Entonces, le empiezan a dar valores al volumen, distintos valores, y van viendo cómo va cambiando esa ecuación y cuál valor de los que yo puedo ir probando se aproxima más a cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense acá yo armé una tablita para el caso de la virial, de la ecuación virial, que es esta, así, ¿sí? Igualada a cero, digamos, y voy probando, le pongo como volumen, por ejemplo, 3.8, y calculo. Obviamente me va a llevar tiempo ir haciendo cada uno de los cálculos, ¿no? Descargar la ecuación, poner, bueno, algunas calculadoras lo pueden cambiar directamente ahí, y voy probando. En este caso, si yo pongo un volumen de 3.8, me da 0,08. Si pongo 3.7, me da 0,06. El valor se va acercando cada vez más a cero. Si pongo un valor de 3.6, 0,03. Y así. Fíjense que acá se produce el cambio, digamos, ¿no? De valores positivos me empiezo a ir hacia el otro lado, ya me empiezan a dar valores negativos de volumen, es decir, que el valor cero está por acá. Entonces, a ver, en este caso yo probé con 4, 8, 9 valores, digamos, ¿no? Que fui dando, bueno, selecciono el que más cerca de cero esté, ¿sí? Y lo mismo para el caso de la ecuación de Redlich-Kwong. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, hago esto, pero ¿con qué valor empiezo a probar? ¿Sí? Porque esa es la cuestión. Según con qué valor empiece yo a probar, voy a estar más lejos o más cerca del valor cero. Una buena aproximación por ahí puede ser utilizar la ecuación de gas ideal. Y obtener, en este caso, como valor inicial el volumen, utilizando la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Y yo sé que ese valor puede no ser el real,
pero puede ser el valor de inicio para empezar a iterar con alguna ecuación de estado más sofisticada. ¿Sí? Uno se puede valer de esa herramienta. Vamos a la planilla, que ahí es donde después les muestro también. Acá, ¿ves? Uno puede ir haciendo el cálculo, este cálculo de forma manual, digamos, ¿no? Con los distintos valores. Y en este caso, para la ecuación virial, el valor del volumen molar 3.4 es el que más se aproxima a 0. Y en el caso de la ecuación de Redlich-Kwong, el valor de 3.5 es el que más se aproxima a 0. De nuevo, esto ya es una aproximación, ¿sí? Usando la herramienta Solver y lo que yo les mostré anteriormente, obviamente que obtengo ya un valor de 3, 4 decimales, los que yo quiera, y una precisión mucho más alta, pero a veces con una aproximación con 3 o 4 valores que yo tire en una tabla, por ahí ya me puedo aproximar un valor. Fíjense que acá estoy hablando de un decimal de lo que está cambiando, ¿sí? Ni siquiera me está cambiando el primer número, digamos, ¿no? En el primer decimal es donde estoy obteniendo las diferencias, a ese nivel de precisión con algunos valores. Y fíjense que este valor de 3.8 que yo tomé como valor inicial para armar mi tabla, lo calculé acá. Bueno, acá no está claro, pero ese valor de 3.8 lo calculé a partir de gas ideal. Dije, bueno, ¿qué valor me da gas ideal? Y a partir de eso, tomo ese valor para empezar a darle valores a mi nueva tablita para la ecuación virial y para la ecuación de Redlich-Kwong. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. En el parcial nosotros podemos usar tabla Excel. Mira, sí, les diría que sí, es lo que estamos viendo, así que no habría ningún inconveniente. Mientras, lo que sí en el parcial siempre es recomendable que presenten todo lo que han usado, ¿no? Que no solamente muestren los resultados, ¿bien? Y que desarrollen, es lo que se busca en el parcial, que uno se pueda dar cuenta qué es lo que han hecho, digamos, ¿no? Así que, sí, se puede usar las herramientas que nosotros le estamos mostrando. Bueno, después los otros problemas los quiero dejar para que ya los planteen ustedes, el 6 y el 7. De nuevo acá tenemos cambios de una de las condiciones. Por ejemplo, en el problema 6 tenemos el CO2, que ya han resuelto un problema del CO2, en el problema 1 tenían el CO2, así que ya de ahí uno puede tomar los valores críticos, por ejemplo, si ya los obtuvo, las constantes lo mismo. Dicen, un compresor de tapas múltiples, el CO2 se comprime desde 56 litros, volumen total, presión de 7,8 atmósferas y temperatura 22 grados centígrados, a un volumen de 11 litros y 30 grados centígrados. ¿Cuál es la presión final? Eso es lo que me piden. Así que bueno, acá lo que pueden hacer de nuevo es seleccionar una ecuación de estado para calcular ese valor de la presión final, ¿sí? Pueden inicialmente calcular si requieren el número de moles, y ahí uno podría pensar en usar la ecuación de gas ideal, por ejemplo, y después calcular en la nueva condición. Uno también podría ir a una tabla, buscar el factor de compresibilidad, ¿sí? Para la nueva condición, si dispone de los datos, y evaluar también, ¿no? la presión final. Acá también se deja un poco libre, o yo les dejo un poco libre que vayan por un camino, que vayan por otro camino y después comparen los resultados que están obteniendo, ¿sí? Acá no hay una receta que les diga esta ecuación es la que va a funcionar acá o esta ecuación es la que va a funcionar acá, ¿sí? O por lo menos hasta ahora no es lo que buscamos, que ustedes tengan ya ese criterio de selección,
sino que empiecen a evaluar y empiecen a conocer las distintas opciones que tienen para hacer. El problema 7 es muy similar, un tanque cerrado de 10 pies cúbicos contiene vapor de etano a 62 Fahrenheit y 360 psi. El etano ahora en este caso es calentado hasta alcanzar una temperatura de 400 Fahrenheit. ¿Cuál es la presión final? ¿Sí? En psia, es decir, estamos hablando de presiones absolutas, ¿no? En este caso en psi. Así que de nuevo, pueden elegir una ecuación de estado para hacer la determinación. ¿Bien? Eso lo quiero dejar para que lo resuelvan ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Acá, simplemente en este trabajo práctico, es más que nada la aplicación, ¿no? de las distintas ecuaciones que estamos viendo, de las distintas ecuaciones de estado. Bueno, ¿se entienden? ¿Cómo vienen? Entender se entiende, habría que tratar de hacerlo en el Excel y verificar que los resultados sean criteriosos, digamos. Bien. Bueno, a ver, ahora permítanme un segundito a ver si puedo mostrarles algo. A ver. ¿Se ve? Sí. Bueno, Sí, se ve, profe. bien. Les estoy compartiendo la pantalla de mi teléfono. Espero que no aparezca nada extraño. ¿Ese es su gordito? Ese es mi gordito. Bueno, miren esta aplicación. Esta es una aplicación que se llama, después, en este caso, hay distintas, ¿sí? Yo no me quiero quedar con una particular ni decirle busquen esta. Este caso particular se llama Chemical Engineering App Suite, ¿sí? Y tiene convertidor de ecuaciones, elementos, componentes, vapor de agua, etcétera, ¿no? Pero yo voy a entrar a esta parte donde dice ecuaciones, y fíjense acá, tienen distintas ecuaciones, ¿sí? Gas ¿Ese es ideal, un, Van der Waals, ¿cómo? ¿es un iPhone? Este de Apple, sí, en este caso, por eso le digo, ¿Android? Calculo que sí, ¿no? Y sí, muchas veces están para ambos, pero si no está, seguramente que van a poder encontrar alguna similar, ¿sí? Bien. Por eso seguro que hay, busquen, pueden ser distintas. En este caso esta no es paga, les digo, así que no es que, seguramente hay pagas también, pero bueno, es cuestión de ponerse a buscar un poquito a ver cuál por ahí les puede llegar a ser un poquito más útil, ¿no? Pero bueno, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, tengo varias ecuaciones que puedo usar. Ahí están las que vimos. Supongamos que yo entro a gas ideal. Perdón, acá, gas ideal. Y acá tengo que poner la presión, qué sé yo, pongamos 10 atmósferas. El volumen en litros, pongamos, no sé, 5 litros. Los moles, pongamos 10 moles. Go. Me calcula la temperatura. Puedo cambiar las unidades si quiero, atmósfera, bar, las unidades, las opciones. Supongamos que me voy a Van der Waals. ¿Sí? Me da, en este caso, me tira una lista, como ustedes pueden ver, de distintas sustancias, ¿sí?
que yo puedo seleccionar y, por ejemplo, el butanol. Creo que en algún caso, no sé si era el butanol que estábamos viendo, por ejemplo, selecciono. Acá ya tengo que seleccionar cuál es la sustancia. El gas ideal no era algo que es necesario, ¿sí? Y acá yo puedo calcular, ¿ves? Por ejemplo, no sé, pongo la presión, no sé, le pongamos 20 atmósferas. Volumen molar me está pidiendo en este caso, no sé, 5. Y una temperatura en Kelvin, le pongamos 300. Capaz que esas no son condiciones para este caso. Ah, no, acá están. A ver, vamos de nuevo. Habíamos dicho 20, habíamos dicho 5 acá y le pongamos, no sé, 400 le pongamos. ¿Cómo? Acá abajo, fíjense, me calcula. ¿Ves? Me calcula el factor de compresibilidad, por ejemplo, el valor de A, de B, y me da las condiciones críticas. ¿Sí? La temperatura crítica, bueno, eso no es un cálculo, sino eso depende de la sustancia, ¿sí? La temperatura crítica, la presión crítica. Pero ya con esos valores yo ya puedo determinar. Vamos, por ejemplo, a Redlich-Kwon. Ah, está bueno. Es un Perry de bolsillo ese soft. A ver, ahí en la lista hay que ver que son todos fluidos puros, ¿no? Claro. Fluido puro. Ah, no se aplica para mezclas, digamos, claro. No, Son idealizados. no, son fluidos puros. Es puro. Bien. Quiero ver Justamente si está. las estaciones de estado que vieron son para fluidos puros, que son estas que están acá. Quiero ver si estaba. Está por ahí, pero no sé cómo está escrita. El dióxido de carbono, por ahí está. Pero yo la vi en algún momento. A lo mejor ingresando la fórmula. Sí, recién intenté, pero no la buscó bien. No importa, a ver, acá la idea es, a ver. Tiene muchísimas de carbono, bueno, obviamente que son muchos compuestos orgánicos, ¿no? Claro. Pero siempre fluidos puros. Pero bueno, la idea es seleccionar cualquiera, digamos, creo que estábamos trabajando con el butanol, bueno, de nuevo, ¿bien? Para Redlich-Kwon en este caso, qué sé yo, pongamos más o menos lo mismo que habíamos puesto, ¿sí? Fíjense que de nuevo, calcula el factor de compresibilidad, las constantes AB, temperaturas críticas, bueno, presión crítica. Y así puedo ir yo jugando. Esta es otra ecuación, la suave Redlich-Kwon, ¿sí? Que ya tiene, entro a cualquiera simplemente para mostrarle, y fíjense que acá me da el factor acéntrico también. ¿Sí? El factor acéntrico como un valor, a ver, voy a desactivar ahí, vamos a poner acá modo avión. Ahí está. Profe, Sí, me parece que solamente hay que llenar los campos de 2 variables nada más, así te encuentra la otra. sí, claro. Pero con el valor del Z yo ya puedo calcular. ¿Sí? ¿Por qué se quedó la pantalla así? A ver, no están viendo ahí Ahí quedó una pantalla que... Ah, perdí la conexión ahí. Ahí, a ver si volvemos ahí. Quedó una pantalla extraña, ¿no? Ahí. Sí, es la que tiene. La pantalla inicial, digamos, no se ve el... Sí, pasa que me salí de la sala. Pero bueno, la idea era mostrarles que Parece. también tienen, sí, me salí del Meet, que también tienen esa opción, ¿sí? Obviamente que ahí hay que ser cuidadoso, ¿no? De dónde es la
la información y por ahí hacer algún chequeo, eso nunca va a estar de más, con una tabla o con algo que ustedes sepan que funciona bien, de modo tal de validar, ¿no? De alguna manera la aplicación. Pero por ahí puede ser una herramienta de uso rápido que les permita hacer un cálculo un poco más sofisticado y salir rápido, ¿no? de alguna situación en la que requieran un resultado rápido, ¿sí? Así que, bueno, un poco esa era la idea de mostrarles eso. Después ustedes, si quieren, busquen algunas otras que puedan encontrar. ¿Bien? Y con esto cerramos el trabajo práctico número 13. La semana que viene ya vamos a ver el práctico 14, que seguimos viendo el tema de ecuaciones de estado, y después de eso ya nos queda el último trabajo práctico, que es diagramas termodinámicos. ¿Bien? O sea que ya los vientos del segundo parcial ya nos están pegando de cerca. Ya están ahí. Avíseme, doctor, si puede, si termina de resolver el parcial. Sí, estuve trabajando ahora durante la clase, pero no. Digamos, Después me cuenta cómo le fue. a todos los ¿Cuánto se sacó? Perfecto. La Pero última, lo está haciendo solo, ¿no? la última vez saqué 8 con el multiple choices. Bueno, pero está haciendo solo el parcial, ¿no? Lo está resolviendo, o está ahí con alguien más de ayuda. ¿Eh? Me está ayudando Carmen. Y le vamos a dar Y el de- otro saca 8, imagínense que queda para nosotros. Menos 20. Bueno, ustedes estudien mucho y no pasa nada, va a andar bien todo. Así haremos, o trataremos. Bueno, muy bien. No lo seguimos torturando más un viernes a la noche con ecuaciones de estado. Bueno, profe, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Fin de semana. Igualmente. Qué bonito tu bebé. Gracias.